es agradecerles a ustedes por venir aquí. Yo creo que todos estos actos que se hacen en apoyo de Siria son muy importantes, seamos muchos, seamos pocos, pero hoy en día en que Siria empieza lentamente a desaparecer de alguna manera de los medios, creo que desde la liberación de los barrios del este de Alepo ocupados por las organizaciones terroristas, si hacemos un análisis de los medios, vemos que ha bajado, a eso me dedico yo, me dedico a temas de medios de comunicación, ha bajado sustancialmente la desinformación sobre Siria, no diríamos las informaciones sobre Siria, ¿no? Entonces, se corre el riesgo de que en esta etapa de la crisis en Siria, pues también baje el apoyo, ¿no?, hacia Siria. Yo creo que en este momento, que es un momento realmente decisivo por lo que está pasando, no solamente en Siria, sino que como ha explicado Tamer y anteriormente el compañero, pues siguen ocurriendo cosas, ¿no? En el caso de Siria, indudablemente hay factores internos, no se pueden negar ni se pueden ocultar, pero sin duda, y yo en eso comparto con quienes me han precedido en la toma de la palabra, pues sobre todo hay causas exteriores o hay agentes externos o hay agendas exteriores, incluso algunas de muy largo plazo, como lo que comentaba Tamer de la despoblación. Por eso, insisto, creo que es muy importante, agradezco que se haga el acto, agradezco a Purificación Ana María, las cuales hice sufrir un poco porque no tenía claro si podía asistir o no, y estoy muy contento de estar aquí. Dos cosas que quiero destacar de lo que han dicho mis compañeros. El primero es el concepto de mukawama, de resistencia, que se ha explicado aquí al principio. Siria lleva 6 años resistiendo y lleva 6 años resistiendo bastante bien, esa es la verdad. Y creo que también esa resistencia va a permitir superar esta otra vuelta de tuerca con la cual se pretende o se ha pretendido someter a Siria, que es el asunto de los mal llamados refugiados, ¿no? En ese sentido, me parece fundamental lo que explicó Tamer Sarkis hace un momento, ¿no? Efectivamente, Siria es la negación absoluta del choque de las civilizaciones. Es la negación absoluta, entre otras cosas porque es la civilización. En consecuencia, pues eso es, digamos, lo que le ha permitido a Siria resistir los embates terribles, políticos, diplomáticos, económicos, con sanciones, militares, y esta nueva vuelta de tuerca, o esta otra vuelta de tuerca, que es la manipulación de lo que se da a llamar la crisis de los refugiados, y que yo creo que lo primero que debemos hacer es dejar de llamarle refugiados, ¿no? Creo que el término adecuado es desplazados, ¿no? En la propia utilización del término refugiado ya hay una enorme carga política. Todos sabemos que en términos jurídicos el Estatuto de Refugiados está muy regulado por el derecho internacional y normalmente presupone una persecución en el país de origen, y en este caso por parte de las autoridades, sería porque en Siria, les guste o no a quienes han pretendido desestabilizar Siria, hay un solo gobierno. Han fracasado los intentos de, bajo la premisa de una falsa guerra civil, para el intento de construir una capital en Alepo, etcétera, etcétera. Han fracasado los intentos de que en Siria haya dos gobiernos. En Siria hay un solo gobierno. Entonces, cuando le llamamos refugiados, estamos diciendo que son, digamos, víctimas de las propias políticas del gobierno, lo cual no es así, ¿no? Creo que lo correcto es hablar de desplazados, porque de lo contrario estamos repitiendo lo que ocurrió en 1998 y 1999 con la crisis de Kosovo, por ejemplo, en el cual el principal motor para la intervención, en este caso de la OTAN, fue crear una pseudo crisis de refugiados y hablar impropiamente de refugiados cuando no era. Yo creo que lo correcto es hablar de desplazados y en ese sentido identificar realmente quiénes son. Purificación lo decía al principio, ¿no? Son el 10% los sirios del total de gente que está ahí. De ahí el fracaso absoluto en las cifras. Hay que recordar aquí que en la época que nos mencionaba Tamer, mediados del año 2015, cuando esto se convierte en el gran boom mediático, bueno, se dijo que a España iban a llegar 18.000. Creo que no llegan ni a 100 las familias que han llegado, ¿no? Con un estatuto de refugiados y en esos proyectos. Y si nos vamos a todos los países que se han mencionado aquí, que ofrecieron proyectos o planes para acoger, pues han fracasado también. No existen esos millones de refugiados sirios
porque no hay ese número de gente que haya salido de Siria en primer lugar. En segundo lugar, hablamos de desplazados y sobre todo hay que hablar de los desplazados internos. La mayoría de la población que ha sido desplazada como consecuencia de la crisis, como consecuencia también de las sanciones económicas, etcétera, están desplazados de sus hogares, pero dentro de la propia Siria. Aquí se ha mencionado anteriormente el tema de Latakia y como un porcentaje importante de la población del este de Alepo que tuvo que huir de ahí cuando el este de Alepo, y no todo Alepo, no nos olvidemos, fue ocupado por los grupos terroristas, pues se fueron a Latakia, se fueron a otros sitios. Hay que recordar aquí que de los 3,5 millones aproximadamente de habitantes que tenía Damasco antes de 2011, pues hoy tiene 7 millones, ¿no? Entonces, hay que precisar el término, no son refugiados, puede haber algunos que puedan obtener un estatuto de refugiado, pero la mayoría son desplazados. Y en segundo lugar, hay que afinar mucho con las cifras, ¿no? No son los 4 o 5 millones de desplazados sirios fuera de Siria, como se nos ha hecho creer desde una perspectiva propagandística, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, centrémonos en el caso del Líbano, ¿no? Aquí se ha dicho que el Líbano, que es un país que escasamente tiene 4 millones de habitantes, se ha dicho que ha acogido a 1,5 millones, incluso 1.700.000 sirios. Bueno, aquí hay claramente una manipulación de las cifras, entre otras cosas porque hasta enero de 2015 los sirios podían entrar y salir del Líbano simplemente con su carnet de identidad y sin tener que dar ninguna explicación de por qué entraban o por qué salían, ¿no? En ese sentido aquí ha habido una doble, triple o cuádruple contabilidad de gente que además, en muchos casos, tienen además de la Siria la nacionalidad libanesa y por tanto no deberían ser contados como desplazados del conflicto. Hay mucha gente que antes de 2011, sirios, tenían intereses económicos, tenían negocios en Líbano y por supuesto familias. Todos sabemos que hay, digamos, innumerables casos de familias que tienen, la mía, sin ir más lejos, tiene una rama siria y una rama libanesa. Y por tanto, pues igual que en su día, entre el año 75 y el año 89, se acogió durante la guerra civil libanesa a decenas de miles de libaneses, pues ha ocurrido igual, o como cuando en 2006 Israel atacó e invadió el Líbano, en lo que fue finalmente la victoria de Hezbollah frente al ejército israelí, pues igualmente fueron decenas de miles de libaneses los que fueron a casas de sus familiares en Siria o acogidos también en centros gubernamentales, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, primero hay que precisar el término y segundo hay que precisar o trabajar con mucho más cuidado las cifras, ¿no? Otra de las cuestiones que nos planteaba Purificación, para que pudiéramos debatir o al menos comentar cosas aquí, era si entre los desplazados han entrado terroristas. La respuesta es sí, claro. Nos comentaban antes cómo se fabricaban los pasaportes antes en Siria, pero es que además, y esto fue informado, hubo al menos 3 oficinas oficiales de expedición de pasaportes en Siria que fueron asaltadas. Una de ellas la de Raqqa, también la de Deir ez-Zor, y si mal no recuerdo, una de las oficinas en Alepo. Esos pasaportes ya eran pasaportes legales, tenían su número de serie y por tanto se vendieron como pasaportes absolutamente legales. Hay un caso paradigmático, además del que se ha contado aquí, del holandés embajador al cual le ofrecían un pasaporte. Hubo un periodista danés que compró uno de esos pasaportes y puso su nombre en el pasaporte, es decir, que era un nombre danés, por supuesto, no era un nombre árabe ni nada, y pudo circular por varios países de Europa y fuera de Europa con ese pasaporte, ¿no? Entonces, pensemos lo fácil que es para organizaciones de este tipo, pues dotarse de ese tipo de instrumentos de pasaportes, que además físicamente el instrumento pasaporte es legal. Hay otro problema respecto a los pasaportes, ¿no? Claro, los países europeos, digamos, cuando se enfrentan a este problema, quieren información y le piden al gobierno sirio que le dé información de qué pasaportes se han sustraído, qué pasaportes no se han sustraído o qué gente cree en ellos que están usando pasaportes que no son los correctos. En este caso el gobierno sirio lo ha dicho desde el primer momento. Si ustedes, señores europeos, si ustedes, señores occidentales, quieren información de inteligencia
para hacerse cargo de este problema que ustedes han creado, tienen que reanudar las relaciones políticas, tienen que reanudar las relaciones diplomáticas. Hay que recordar aquí que solo 2 estados europeos han mantenido abiertas sus oficinas diplomáticas en Damasco, que son la República Checa y Rumanía. Los demás las han cerrado. No se puede pretender beneficiarse de información de inteligencia o tener cooperación en materia de lucha antiterrorista cuando no solamente has impuesto sanciones económicas de todo tipo, sino que además no mantienes ningún tipo de diálogo político ni diálogo diplomático con ese Estado, ¿no? Y voy terminando. ¿Qué podemos hacer? O en realidad, ¿qué podemos hacer? No, ¿qué se podría hacer desde aquí respecto a esta cuestión de los desplazados? Bueno, yo ya he apuntado 2 cosas. Lo primero es ser muy riguroso con la terminología. Un refugiado es distinto a un desplazado, es distinto a un inmigrante. Y eso, cada vez que a nosotros un responsable político, me refiero ya desde el punto de vista de nuestra condición de ciudadanos españoles, cada vez que un responsable político o un medio de comunicación nos pretenda engañar llamando a refugiado a quien en realidad es un inmigrante económico o a quien en realidad es un desplazado temporal por una situación concreta y puntual, pues eso hay que denunciarlo y hay que desenmascarar a esa gente que utiliza de manera mercenaria el concepto de refugiado para colgarse medallas políticas. Resulta a veces obsceno ver esos carteles de Welcome Refugees y demás, cuando por otra parte, con la otra mano, se sigue apoyando a las organizaciones que han desestabilizado Siria. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es eso. Lo segundo, hay que insistir de cara a las autoridades españolas y a las europeas que hay otras fórmulas de tratar esta cuestión, ¿no? Tamer mencionaba a gobiernos latinoamericanos que en su momento prestaron o se prestaron para ofrecer programas de acogida a los refugiados, entre comillas. Yo quiero destacar aquí que las colectividades sirias en América Latina en concreto, estoy hablando de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, desde el primer momento, y precisamente para evitar ese éxodo indefinido, ese éxodo permanente que se pretendía lograr, presionaron a sus gobiernos para que no les dieran estatuto de refugiados. Y presionaron a los gobiernos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, etcétera, para que dieran visas de trabajo, visas de estudio, visas por razones humanitarias, pero visas, no bajo la condición de refugiados. Porque esas colectividades sirias en América Latina, que por supuesto son mucho más fuertes que las que hay aquí,